Johan Ramírez Prado, vicerrector de la Universidad Peruana de Huancayo, Casa Superior de Estudios, de la que forman parte docente y de la que siempre recuerdo mucho cariño de una forma muy grata. General del Ejército Peruano, Edwin Donaire Bosch. Es un honor tenerlo aquí en la ciudad de Huancayo, y justamente un espacio que sirvió para poder hacer memoria en el momento oportuno cuando la Comisión de la Verdad estuvo presente aquí en la ciudad de Huancayo, recogiendo las experiencias trágicas, las memorias colectivas que no deben ser pasadas por alto, porque la historia solamente se puede construir, no se tiene la memoria franca, honesta y correcta de nuestros tiempos pasados, y nos sirven al mismo tiempo para poder ubicarnos en el espacio actual, sabiendo de dónde debemos proyectarnos hacia los objetivos a los cuales nosotros como nación, como patria, pretendemos avanzar. Por eso es francamente un honor, repito, tenerlo aquí, general. Autoridades de la Universidad de la Peruana, público presente. En verdad, no pensaba que tener este acto honor presentar este texto elaborado por el general Donaire y por la poetisa andina, Valentina Alcócer, en estos momentos en los cuales, desde el centro del Perú, se proyecta justamente este clamor que nos exige que el silencio de los héroes deje de ser silencio. Este título que nos recuerda a la novela de Orwell, Silencio de los Inocentes, justamente, llevado al campo del silencio de los héroes, nos ubica en la página 346 del texto, en la cual encontramos la foto de Lorenzo Vargas, un bebé de 8 meses de edad, cuyos padres habían sido asesinados horas antes, después de haber sufrido en pinchos una incursión brutal y sanguinaria de parte de la acción demencial que en 1987 se encontraba probablemente en su cúspide, en el pico del desarrollo de esa guerra. Ningún peruano pensó tener a las finales de los años 70. Este bebé, de acuerdo a la narración que se encuentra en esta página 346, tiene 2 heridas, una en el brazo izquierdo es una herida de bala y otra en el brazo derecho es una herida de arma blanca. Al ver esta conmovedora foto, que justamente fue la final que se presentó hace unos minutos atrás, uno se pregunta por qué han tenido que suceder estas cosas para que el país pueda madurar. Si es que acaso hemos madurado, si es que todavía nos encontramos en ese proceso de franca maduración. Y nos lleva a cuestionarnos también si es que en el Perú existe ya una nación o somos un país que se encuentra en proceso de formación de una nación. La profesora Raquel Irigoyen Fajardo, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, después de una investigación larguísima que le tomó aproximadamente 12 años, y conjuntamente con el aporte de muchos antropólogos del Perú, dio ya en datos cualificados y cuantificados a través del uso de la metodología científica, una verdad que solamente se tenía en conocimiento desde una perspectiva, por lo general, meramente ideológica, filosófica o desde una visión sociológica, pero cualquiera de ellas solamente desde versiones puramente teóricas. Y la
conclusión de Raquel Irigoyen, después de haber viajado por todo el Perú, fue la siguiente. En este país existen 86 naciones. Y algunos antropólogos aún señalan un número mucho mayor que supera el número de los 250. Si, por ejemplo, encontramos la nación ayánica, maxigueña, no maxigueña, pitos, conigos, de la familia Zaraguacha. Aquí en esta misma tierra, central del país, donde no han habido huancas, han habido chupacos, y si no, fauchas, hojas, huancas del sur, josporunas, y etcétera, etcétera, etcétera. Si el país no constituye una nación, quizás esa sea una de las múltiples razones, unidas a otras varias expresiones y factores que nos dicen que la experiencia que el Perú tuvo que pasar durante la década de los 80 y parte de los 90, en una proyección temporal que llega hasta nuestros días, de pobreza, de miseria, de abandono, de olvido, que es lo peor. Quizás esa también sea una de las razones por las cuales no existe un norte para nuestro país. No hay un Estado-nación. Y como tal, entonces no tenemos objetivos claros hacia los cuales nosotros debemos apuntar para poder construir una patria, una auténtica y verdadera patria sobre el sentido de la nación. El gran filósofo alemán Hegel, con quien sacaba el periodo de la evaluación metafísica y que nos permite adentrarnos ya a partir de 1831 para adelante, uno de los más grandes libros que la historia de la humanidad ha podido conocer, llamado Fenomenología del Espíritu, señalaba que una sociedad solamente puede convertirse en nación cuando su espíritu se eleva a la categoría de tal. Y Hegel pensaba que el espíritu no era otra cosa más que la conciencia social de todos los hombres que forman parte integrante de esta sociedad dada. ¿Cuál es la conciencia social que ustedes creen? ¿Qué tipo de conciencia social tenemos nosotros entre los 18 millones de ciudadanos que vivimos en este glorioso, milenario país? Esta pregunta conecta con este aporte de Raquel Irigoyen y toda la playa de antropólogos más destacados también. Sencillamente lo que dice que no tenemos una sola conciencia social, sino que tenemos una aquí y otra allá, donde una con una historia propia de selva, por ejemplo, proyecta su imagen y su ideal hacia un futuro que no es necesariamente el mismo que corresponde a la conciencia social de los hombres del norte de la costa peruana, o la conciencia social que se ha construido desde el Cusco a Bancay, a Ayacucho, o la conciencia que le corresponde a los hombres de Junín, Huancavelica, Pacuán. ¿Cuántas conciencias sociales tenemos? Y peor aún, conciencias sociales que muchas veces quedan adormecidas. Jean-Paul Sartre de Francia en 1975 decía que el arma fundamental de las clases dominantes en el mundo en la actualidad es el arma de la estupidez. Yo siempre suelo recordar eso a muchos estudiantes en la universidad. La estupidez, entendida desde la perspectiva sartreana, se manifiesta a través de los procesos educativos. Y hay dos procesos educativos. La educación directa es la que proviene del Estado, de la cual forman parte las escuelas públicas, las escuelas privadas, las universidades públicas y las universidades privadas. Donde el sentido de la educación, que tiene que ver con esta conciencia de país, lejos de permitir la posibilidad de que los futuros hombres conductores de la patria puedan tener una conciencia no cerrada, no adormecida, sino más bien libre
libre y abierta como debe corresponder a un país como el nuestro. Lo que hacen es adormecer, colonizando esa conciencia personal, diciéndole al hombre que debe ser un sujeto más bien callado, que debe ser un hombre que no debe reclamar, porque está prohibido reclamar. Y cuando se adormecen las conciencias, entonces se empieza a generar un proceso social que, como decía el poeta cubano, disasocia. Y cuando hay disasociación, no se genera un espíritu en el sentido hegeliano. Vale decir, no hay conciencia única. La generación X, que proviene de la década de los 90, alejada de la política, alejada de la interpretación social que le corresponde a nuestro país, se expresó justamente ese sentido de adormecimiento de la conciencia social, de ese proceso de civilización. Pero así como hay una educación cerrada, directa, también hay una educación abierta que proviene de los otros sectores, más bien provenientes de los medios de comunicación, por lo general y por excelencia. Televisión, radio y prensa escrita, que en lugar de educar con conciencia nacional, encontramos que más bien lo que hacen es vender sus conciencias a los mejores postores que pueden adquirir a ese periodismo que se vende y que con él vende también a la patria. Recordemos que no en la década de los 90, una de las máximas expresiones de la televisión peruana, la señora Mozo, por ejemplo, quien se encargó de convertir lo anormal en normal y lo normal en anormal, donde el honesto era considerado un idiota, y donde más bien era el vivo, al que había que aplaudir, al que había que venerar, y por eso no causa sorprendimiento entre muchos jóvenes, después del año 2001, admiraran mucho al señor Montesinos, por ejemplo. Es vivo al que hay que aplaudir. Otra vez conciencia adormecida. Y ni qué decir de los muchos, y no todos, por supuesto, locutores de radio, o escritores de la prensa nacional, escrita y nacional. ¿Qué tipo de papel jugaron dentro de este proceso político que abarca las décadas finales del siglo XX? Conciencias adormecidas. Y digo esto porque en la página 241 del texto justamente se encuentra una expresión que tiene un contenido espiritual, filosófico, si se quiere, de un soldado del ejército, que no es oficial, es un cabo, y que dice, para querer al Perú, primero hay que conocerlo. ¿Cuántos conocemos la historia del Perú? ¿Cuántos verdaderamente podemos decir que hemos aprendido con años intermedios, captado e internalizado dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, lo que ha significado el proceso de la construcción de este país, desde su independencia hasta el día de hoy? Y al recordar esto también pensamos en el ejército. En el ejército que tenemos hoy y que tuvimos antes. Jorge Basadre, en los varios tomos de su historia de la República del Perú, 1821-1921, recuerda justamente el séptimo tomo, a partir del cual empieza él, no solamente a relatar, no era la labor de Basadre convertirse en un mero relator de lo que pasó en la historia del país, sino hacer un análisis, una interpretación de lo que aconteció en nuestra patria. Y a partir de ese tomo para adelante, cuando empieza a hacer su relato y análisis e interpretación de lo que sucedió en el país después de la invasión chilena, nos cuenta la experiencia que tuvieron dos
periodistas norteamericanos, uno de Washington Post y otro de New York Times, que llegaron hasta aquí, y justamente a esta tierra huásca, para poder cubrir la noticia de lo que ya era de conocimiento amplio en Estados Unidos, la famosa guerra del Pacífico. Cuando llegan estos periodistas, lo que hacen es buscar al ejército peruano. Y lo que encuentran no es el ejército peruano, sino que más bien lo que encuentran son las montoneras de Cáceres. Montoneras asentadas a pocos kilómetros de donde nos encontramos el día de hoy, aquí en Huaycache y otras tantas en Concepción. Estas montoneras que estaban constituidas por campesinos o indios, como se les llamaba en aquel entonces, hasta hace poco, al ser abordados por estos periodistas, la pregunta era fundamental: ¿y tú por quién peleas en esta guerra? Lógicamente que hablantes de estos hombres en absoluto no entendían el castellano, menos el inglés. Pero la respuesta es bastante conmovedora en el sentido de que nuevamente volvemos a preguntarnos: ¿cuándo se empieza a construir el país? Porque la respuesta de estos montoneros fue: yo peleo por Taitacá. Y cuando los periodistas le replican, le dicen: ¿y usted no pelea por el Perú? Muchos desconocían lo que era el Perú y pensaban que el Perú se reducía a la figura del gran mariscal o a su gran y enorme feudo que se extendía desde Ayacucho hasta Huaycache. Pero cuando estos mismos periodistas viajan a Arequipa y se encuentran ya con los soldados acantonados chilenos, muy bien preparados, porque ya habían tenido años de preparación gracias a Inglaterra, que tenía sus afanes de expansión colonial o neocolonial capitalista, la misma pregunta vuelve a ser formulada por estos periodistas a los soldados chilenos: ¿y tú por quién peleas? Y la respuesta es antipódicamente espeluznante si la comparamos con la respuesta de nuestros montoneros: yo peleo por la patria chilena. Uno pelea por la patria, el otro pelea por Taitacá. Y otra vez nos preguntamos: ¿dónde está el Perú? Lógicamente, este relato pertenece al año de 1881. Hoy nos encontramos en pleno 2009 y hemos pasado todo un proceso y una etapa en la cual, después de esa lamentable guerra que nos condujo a una situación de crisis económica, moral, territorial, se empezaron a desarrollar con ciertos matices de avance, de estancamiento y a veces retroceso, la construcción de un ejército profesional, la construcción de los hombres que tenían la misión de defender al país, como lo demostraron a lo largo del siglo XX en muchas ocasiones, a pesar de que algunos pillos dicen por ahí de que en 1942 el ejército peruano se comportó como el chileno en la provincia del Oro, vengándose contra el ecuatoriano por lo que el peruano había sufrido del chileno. Estas expresiones que no colaboran con el sentimiento del alma nacional, que no colaboran con el sentimiento de lo que constituye el espíritu de la milicia profesional del ejército, merecerán su respectivo análisis en el momento correspondiente. Pero es necesario traerlo a colación, porque si bien es cierto, nadie imaginó que a partir del 17 de mayo de 1980 el Perú cambiaría la dirección de su hasta entonces probablemente pasivo proceso de desarrollo histórico, y desde ese 17 de mayo del 80 hasta una fecha histórica que es el 11 de septiembre o el 9 de septiembre del año
año de 1992. Este ejército es el ejército del Perú. Fue atacado desde perspectivas ideológicas, filosóficas, que eran la expresión de lo que en ese momento se denominaba la conversión del odio, pero suscitado hacia el sentido ideológico del odio de clase. Y el ejército fue botejado de servir los intereses de una burguesía que convertía a este país en un país de ladrones y saqueadores, porque era un Estado que representaba un viejo orden podrido, caduco y burgués. ¿Cómo eran las muletillas que se solían utilizar por aquel entonces? ¿Qué era hecho el ejército? Sus soldados, entre oficiales y suboficiales, eran burgueses que representaban intereses de la burguesía. El poeta y cantautor americano, recordando justamente este proceso, nos decía: Taquichun taquisay, huichun huisiyay, bueno machacapa, yamuchaki yamuchi, chajanico juntapi. Pero se olvidaba también, al mismo tiempo, que si lloraban esos hombres, también lloraban los hijos de nuestro ejército. ¿Por qué no podemos olvidar que esos hombres eran hombres que venían del propio pueblo? Velasco decía: el pueblo uniformado. Y esto es algo que no hay que perder de vista. Nosotros podemos estar de acuerdo con tal o cual, pero hay cosas en las cuales hay que respetar el contenido de verdad de las expresiones de hombres con los cuales probablemente no podamos estar de acuerdo con todo. Pero Velasco tenía mucha razón. Ese ejército era el ejército del pueblo informado. ¿Cuántas canciones se escribieron por el llanto de esos hijos del pueblo que hicieron el uniforme de la patria? ¿Cuántas poesías se escribieron para el soldado que tuvo que defender el sentimiento de lo que se consideraba la construcción de ese espíritu hegeliano de la conciencia, en la construcción de una nación que hasta el día de hoy aún no logramos cristalizar ni sintetizar? Por eso es entonces que en este libro, donde se muestra como lo cierto, y ha tenido muy buen vino, me parece, en este sentido, de Fernando Anaya y la poetisa Elena Martín, en dar a conocer lo que quienes en un momento determinado pretendían buscar la verdad. Y a veces es muy arrogante pretender hablar de la verdad, porque la verdad es un concepto que a veces dependiendo del sujeto, la persona que pretenda buscarla, analizarla, interpretarla, puede terminar convirtiéndose en un concepto elástico. Y la verdad, cuando no es absoluta, sino más bien relativa, sencillamente no es verdad. Es una verdad media. Si toda verdad media finalmente termina siendo una falsedad, cuando no una falacia. Y este texto, justamente, me parece que tiene el afán, y ya seguramente ahora lo explicará el general Donay, a pesar de la crudeza de sus fotografías, el afán no es sensacionalista, el afán no es analista, me parece. Además, teniendo de la figura del general Donay, eso sería imposible. El afán de este dossier de fotografías, con su
sus respectivas bellezas y las explicaciones que corresponden, justamente toca las puertas de la muchas veces manifestada insensibilidad que los hombres y mujeres de este país han tenido desde el momento en el cual pudieron caminar libremente por las calles, desde el momento en el cual hombres y mujeres pudieron gozar de lo que el concepto en la teoría y en la práctica de la libertad se expresa a través de la democracia. Pero esa insensibilidad nos revela también cuán hipócritas podemos ser, cuán desagradecidos podemos llegar a ser. Y olvidamos a esos hombres. Esta seguramente es una muestra íntima. Yo no tengo datos y probablemente el general tampoco lo tiene. ¿De cuál es el porcentaje que representan estos hombres que están aquí en las fotos respecto de la verdad que no fue incluida dentro de esa otra verdad? Cuando Caín mató a Abel, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, muy soberbio y altaneramente, le responde diciendo, ¿yo qué sé? ¿Acaso soy su guardián? Y Dios le dice, maldito sea, la sangre de tu hermano clama desde la tierra, lo has matado. Hasta Dios tuvo capacidad de indignación siendo el creador. Y siendo esta una historia metafórica, se encuentra sentido el día de hoy, cuando en el plano real le preguntamos al hermano peruano, ¿dónde está ese tu hermano que ha vestido el uniforme de la patria? ¿Dónde está? ¿Por qué te olvidaste de él? ¿Cuánto dijiste de él? El pan que el día de hoy comes, lo comes con libertad, pero te olvidas de que eso es posible porque hay gente que ha ofrecido su vida para la defensa de esta democracia, para evitar caer en totalitarismos anacrónicos, retrógrados, antihistóricos, que gracias a Dios no pasaron en la historia, sino como datos de la escritura de los textos que no debemos dejar pasar por alto. Hace algunos días alguien decía que estos grupos, los cuales desde mi personal punto de vista no podríamos catalogar de subversivos, porque la dimensión de la subversión como expresión de una revolución auténticamente social y socialista tiene matices que pasan no solamente por el ámbito militar, sino también por el ámbito teórico, político, estratégico. Pero cuando esa denominada revolución solamente centra su atención y su fuerza en el aspecto puramente militar, y donde las tácticas utilizadas para la consecución de esta estrategia van inclusive mucho más allá del sabotaje y se centran en el conjunto de los asesinatos selectivos, en el terrorismo, en otras palabras. Entonces ese grupo no puede ser llamado subversivo. Es un grupo que con toda la razón puede ser catalogado, debe ser catalogado como terrorista. El terrorismo es extremadamente peligroso, no para la democracia como concepto solamente, sino fundamentalmente para la vida de cada uno de los ciudadanos, para la libertad que nosotros
desaparecido de ese proceso. Ahí donde la casa no fue atestada, tenemos a un amigo cuyo hermano, cuyo padre, cuya madre seguramente fueron víctimas directas de esa acción. Ahí donde alguno de nuestros primos probablemente no fue desaparecido en este largo proceso. Seguramente tenemos un compañero de carpeta, o seguramente el vecino de al lado, pero de una u otra forma, todos los peruanos hemos tenido que sufrir durante los 80, parte de los 90. Salían las procesiones, y llegaba la Semana Santa, y los hombres y mujeres se volcaban a las calles, rogándole a Dios, pidiéndole porque llegue la paz al país, aplaudiendo a sus hombres que pasaban uniformados para poder enfrentar esa amenaza grave para la libertad de la patria. Pasan los años, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de estos hombres. Por eso es que este texto del silencio de los héroes, que definitivamente creo yo debe formar parte de la biblioteca proactiva de cada uno de los hogares peruanos, y por eso yo le pido al doctor Johan Ramírez que haga las gestiones correspondientes para que la edición no quede limitada a estos números de ejemplares, sino que pueda crecer, para que nuestros hijos cada vez que puedan vean el día de hoy que ellos pueden gozar de la electricidad como nosotros en este momento lo hacemos. Que ya no vamos a tener el miedo de que llegue el viernes a las 7 de la noche y entonces empezamos como hemos sufrido por caernos aquí de 17, 15 o 35 explosiones en pleno apagón. Hasta que la institución de la energía eléctrica del centro pudiese devolvernos la electricidad 3 o 4 días más tarde. Nuestros hijos no son niños, adolescentes, ni jóvenes de ese espacio-tiempo histórico. Nosotros sí. Pero no debemos olvidarnos. Debemos ser agradecidos. No debemos ser hipócritas. No debemos esperar a que vuelvan esos tiempos y Dios nos libre para poder acordarnos del Creador y aplaudir a nuestros soldados, cuando el día de hoy lo tenemos abandonado, como lo muestra Donaire aquí en este texto. El silencio de los héroes, desde sus 400 páginas, está pujando por gritar, para llamar la atención y tocando el corazón de cada uno de los otros de este país, de sus autoridades. Decirles, aquí hay gente a la cual debemos agradecer, pero no nos olvidemos de ellos. Probablemente sumas de dinero entregadas de una forma fría no acaban la situación. Y yo no creo que eso sea lo que busque el soldado en estas circunstancias. Qué ridículo, qué abominable se ve cuando el familiar se pelea con el Estado para poder reclamar $100,000 porque le mataron a un familiar. Y el hecho es doloroso, le causa dolor a él, le causa dolor a cada uno de los peruanos porque finalmente formamos parte de esta patria. Pero cuando se reduce la muerte de un hombre en estas circunstancias al puro, sucio y asqueroso dinero, entonces el hombre deja de ser hombre. El hombre se convierte en una mercancía de intercambio. ¿Qué tipo de ciudadanía es la que nosotros esperamos construir así de esta manera? ¿Cuánto vale un hombre? Si en el Poder Judicial vale 1.000 soles.
Y yo no creo, repito, porque no lo he visto, y creo que no lo voy a ver, de que estos soldados clamen solamente para que se les entregue una suma de dinero fría, ahí está, los 50.000 soles, y nos olvidamos. Esos son héroes. Los héroes no se reducen a esta expresión metálica y monetaria. Ya ha llegado el momento, queridos compatriotas, conciudadanos, de que la conciencia social de los hombres y mujeres de este país, más allá de las diversas naciones y nacionalidades que componen esta enorme y grandiosa patria, conjuguen en elementos comunes, objetivos claros de crecimiento. Estamos en desacuerdo con muchas expresiones de la política oficial, no oficial. Podemos y debemos además estar permanentemente presentes en el debate, en el análisis, en la diatriba, si es que es necesario. Pero lo que no debemos olvidar jamás es que por sobre encima de esos debates se encuentra o se debe encontrar un objetivo común. Y no solo uno, sino varios. En Inglaterra encontramos nosotros, como en cualquier otro país democrático del mundo, un congreso en el cual, divididos tanto en la Cámara de los Lores como en la Cámara de los Comunes, feroces enfrentamientos políticos, de liberales, de conservadores, en puntos en los cuales jamás probablemente se pondrán de acuerdo, pero cuando llegue el momento en el cual Inglaterra tiene que tomar una decisión nacional, entonces se olvidan esas diferencias. Y por eso es que en Inglaterra, desde 1215 hasta el día de hoy, se sigue hablando de la loyal opposition, la oposición leal. Estamos en contra de, pero cuando hablamos del objetivo nacional, debemos concluir en ese objetivo nacional. Necesitamos tener fresca la memoria colectiva de nuestra patria. Y por eso nosotros agradecemos al general Donaire, porque con este texto nos trae la oportunidad de que si alguien estaba empezando a olvidarse, no para lamentarse, sino como decía el gran Amauta Mariátegui, viendo el pasado bien puesto el día de hoy con los pies en la tierra actual, proyectarse hacia el futuro, porque solo avanzamos hacia el futuro cuando sabemos de dónde venimos. Gracias al general, de verdad, porque nos permite refrescar esa memoria y nos permite hacer una autointerpelación individual y colectiva social. Debe ser mejor. ¿De qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de ejército es el que nos cuida? ¿Y qué hombres han sido aquellos que derramaron su sangre? Aquellos otros que quedaron vivos afortunadamente para ellos y sus familias, a pesar de haber terminado mutilados, como se muestra. Y a pesar de ese mismo, Lorenzo Vargas, de la página 346, que el día de hoy seguramente es un hombre grande, desde 1987 hasta el día de hoy han pasado 22 años. Ese joven vive gracias a este ejército. Gracias, general, de verdad. Felicitaciones porque nos presenta un texto muy bien acabado, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista interno, porque nos permite hacer estas reflexiones. Ahí en Jaime, Muchas gracias.